Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por sumarse a este tercer webinar organizado por Hunter Douglas Latinoamérica. Es un placer contar con la presencia de todos ustedes. Bueno, hoy el tema que nos convoca es la fachada ventilada. Esta va a ser una presentación un poco más técnica que las anteriores, a las cuales los tenemos acostumbrados, pero sin embargo no vamos a dejar de compartir con ustedes imágenes muy interesantes de arquitectura de muy alto nivel. Antes de comenzar, bueno, dos cuestiones. Primero, recordarles que durante la presentación, cualquier consulta que tengan nos la pueden hacer llegar a través del chat, y al finalizar la misma vamos a estar haciendo una preselección y tratando de, bueno, responder la mayor cantidad de preguntas posibles en vivo. Y para seguir, bueno, me gustaría también presentarles a quienes nos van a estar acompañando el del día de hoy. Bueno, quien les habla, yo soy Romina de Juana, gerente de especificaciones de Hunter Douglas Argentina. Desde Brasil se va a estar sumando Denis Esquilante, que es el gerente de producto arquitectónico. También desde Chile, en este caso, Mariana Guarda, Product Manager de Prodema NBK GKD. Y de Chile también, Carlos Mella, gerente de I+D de LATAM. Por el lado de Colombia nos va a acompañar Juan Carlos Corredor, que es el gerente comercial. Y por último vamos a contar con la presencia de Manuel Álvarez desde México, que es el gerente de producto y distribución. Bueno, para dar comienzo, me parece interesante, todo en la vida tiene un origen, un antecedente, y es parte de un proceso evolutivo, ¿sí? Y de esto no están exentas las fachadas ventiladas, y por eso me pareció interesante compartir con ustedes lo que se pueden considerar como los antecedentes, ¿sí? De lo que hoy en día conocemos como fachada ventilada. Comenzando por la estación de Karlsplatz en Viena, un proyecto de Otto Wagner de 1899, que es un precursor de la fachada multicapa, ¿sí? Es un avance muy insólito el que se produjo en este proyecto, ¿sí? Desde un punto de vista técnico, porque se abandonó la tradicional pared de ladrillo y fue reemplazada por una estructura metálica revestida en piedra. En paralelo, en una época muy similar, podemos tomar también como referente o antecedente lo que son los graneros noruegos, ¿sí? Estas construcciones agrícolas, por una cuestión de uso, por una necesidad, para evitar que se pudrieran las cosechas y mantenerlas secas, trabajaron con el concepto de pantalla pluvial. Si uno ve un detalle de estas construcciones, están consideradas y armadas con una doble pared. La primera, la exterior, que frena la humedad y permite que ventile la cámara de aire a través de las juntas que tiene abiertas, y de este modo entonces se permite que la segunda pared, que es la que está en contacto con el interior y con la cosecha, se mantenga seca. Y por último, ya más cercano a nuestros días, lo que podemos conocer como cavity wall o tabique pluvial, ¿sí? Hacia 1925 son conceptos que se originaron en esa época, y ya son sí muros multicapa con cámara de aire, donde tenemos una estructura interior portante, una cámara ventilada y una piel externa que está soportada de la interior con unos insertos metálicos. Bueno, y ahora que sí entendimos un poquito de dónde puede venir lo que es la fachada ventilada, vamos a pedirle a Manuel desde México que se sume para empezar a meternos en la parte técnica de esta presentación. Manuel, por favor. Buenos días a todos. Vamos a comenzar con explicar qué es una fachada ventilada. Una fachada ventilada es un sistema constructivo o tipo de envolvente arquitectónica en la cual consideramos una cámara ventilada entre el revestimiento y el edificio, ayudando a maximizar el confort térmico y eficiencia energética. Esto nos permite aumentar la capacidad de aislación del proyecto, optimizando el intercambio de calor en distintas estaciones del año y climas, y así evitando la proliferación de hongos, condensaciones y humedad. Vamos a seguir con los componentes principales de una fachada ventilada. El primer componente, el principal, es el revestimiento exterior, el acabado, en el que desde Hunter Douglas, como veremos un poquito más adelante en la presentación, tenemos una gran variedad de materiales. El segundo sería la subestructura, cuya función está compuesta por perfiles verticales de aluminio o mullion y separadores o brackets, que es lo que nos permite hacer la cámara ventilada, y cuya función principal es soportar las cargas del revestimiento final y las cargas exteriores tipo viento y sismo.
El tercer punto, el tercer componente de la fachada ventilada, sería la cámara de aire que se deja entre el muro portante del edificio y el revestimiento, y cuya dimensión dependerá de varios factores de diseño del edificio, tales como materialidad a utilizar, altura del edificio o incluso el color del material. El cuarto componente sería el aislamiento, que siempre va pegado al muro portante del edificio y cuya función es retener el calor de la misma cámara ventilada. El espesor y las características técnicas de dicha aislación también dependerán del tipo de proyecto y de la especificación. Y por último, tenemos el muro del proyecto. También puede ser de distintos materiales y su función será la de soportar todo el sistema y todos los componentes de una fachada ventilada. Vamos a ver ahora un poquito el funcionamiento de la fachada ventilada y lo que conocemos como la principal característica del funcionamiento es el efecto chimenea, ¿no? El efecto chimenea, el sol incide sobre la capa exterior de la fachada, elevando su temperatura. Dicho aire interior se calienta y por convección, porque el aire pierde densidad y tiende a elevarse arriba, genera una corriente ascendente. Dicho aire caliente saldrá por la parte superior de la fachada y mantendrá en todo momento la fachada fría. Dicho funcionamiento, dependiendo de la temperatura y del tipo del clima, sea verano o frío, podemos diferenciar dos cosas, ¿no? En el verano, el aire caliente sube por convección, como he comentado antes, el aire es menos denso y tenderá a irse a la parte superior de la fachada, produciendo el efecto chimenea, y lo que generará es una corriente o una regeneración con aire frío siempre dentro de la cámara, lo que nos permitirá un ahorro energético en cuanto a gastos de aire acondicionado. En invierno, ocurrirá totalmente lo contrario, o sea, el aire no será lo suficientemente caliente por la incidencia de la temperatura sobre el revestimiento exterior, ese no saldrá hacia arriba por convección y el aire que está en la cámara no se renovará. Esto al final conserva la temperatura interior del edificio durante los meses más fríos y por lo tanto lo transmitirá al muro portante y tendremos un ahorro considerable en el gasto de calefacción. Las principales ventajas que podemos indicar sobre la fachada son la mejora en ahorro energético, una mejora en aislamiento térmico, una mejora en el aislamiento acústico, una mejora en durabilidad y estética y una mejora en el entorno saludable de la propia fachada. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Ahora que tenemos en claro qué es una fachada ventilada y cómo funciona, lo vamos a invitar a sumarse a Carlos para que nos comparta un poco sobre cuáles son los parámetros de diseño que tenemos que tener en cuenta a la hora de proyectar una fachada ventilada. Hola, buenos días, un saludo y un abrazo a todos. Bueno, continuando con esta parte más técnica y a modo de refrescar, para hacer el correcto dimensionamiento de una fachada ventilada, es necesario siempre trabajar el ancho de la cámara, como ya vimos y como indicó Manuel, pero esto tiene que estar ligado y tiene que estar revisado también en conjunto con la altura del edificio. O sea, no es lo mismo tener un ancho de cámara para un edificio de baja altura que un edificio de gran altura en el fondo. Junto con la altura del edificio también la materialidad es algo a considerar, y esto porque la transferencia de calor de un metal no es lo mismo que en un panel de terracota, por ejemplo, y del mismo modo el color es relevante en el dimensionamiento, como dije, dado que los colores más oscuros tienden a absorber mayor calor y eso se propaga hacia el edificio. Importante también considerar que no solo es indicado para climas templados, sino que para climas extremadamente húmedos o fríos, la fachada ventilada sobre todo ayuda, aparte de los efectos térmicos, a conservar seco el edificio y a que no se transfiera humedades del exterior. Bueno, a modo entonces de resumen, estos son todos los factores esenciales a considerar: su estructura, como ya se dijo, cámara de aire, canterías o juntas de dilatación,
la aislación junto con su barrera de vapor-humedad, la materialidad de la capa exterior y obviamente la entrada y salida del aire para que se produzca el efecto chimenea. Bueno, un poco más en detalle, sin ser tan profundos, nosotros vemos que en la bibliografía en general y en nuestra experiencia, las fachadas ventiladas con cámaras de aire de entre 4 y 24 centímetros funcionan perfectamente bien, y habrá que revisar los otros aspectos, como dije anteriormente, para determinar cuál es el ancho exacto según el caso, ¿ah? Respecto a la subestructura, la recomendación general es utilizar subestructura orientada verticalmente, es decir, que los mullions se orienten de manera vertical, pero también sabemos que por tendencia arquitectónica hay muchos paneles que se instalan orientados verticalmente y eso requiere un mullion horizontal. En este caso, Hunter Douglas ofrece mullions o soportes especialmente ranurados para favorecer el flujo de aire. Bueno, continuando con los parámetros relevantes, entonces, las canterías y juntas de hidratación son muy importantes, y si bien debe existir una apertura, esta apertura debe ser pequeña y controlada para que no afecte el efecto chimenea, ¿ya? Nuestros productos tienen canterías de entre 5 y 20 milímetros, y la cantería correcta depende también de la altura del edificio y del módulo del panel a utilizar. Y por último, la aislación de la envolvente o de la fachada es muy relevante, sobre todo en climas más extremos, ¿ya? Y aquí podemos indicar que aparte de preocuparse de la aislación, en estos casos más extremos es ideal evitar los puentes térmicos para maximizar el efecto de aislación de la envolvente. Bueno, para terminar la parte técnica y ya meternos en más fotografías y aplicaciones, vamos a mostrarles muy brevemente un caso de estudio donde intentamos de manera gráfica mostrar el efecto térmico del exterior, que siempre está mostrado a la derecha de los gráficos, y el interior del edificio, ¿ya? Esto es una simulación hecha para un edificio en Santiago de Chile, orientación norte, y vemos que en el gráfico del centro, la medición de temperatura de la mañana, la que está graficada en color azul, parte con 10 grados en el exterior, pero obviamente el efecto de aislación de esta fachada ventilada hace que el ingreso sea a temperatura de confort, es decir, 20 o en torno a 20 grados Celsius. Del mismo modo, a la 1 del día, la fachada tiende a calentarse bastante, pero dada la ventilación, recordar que esto es en verano, esa temperatura baja gracias a la aislación completa y a la ventilación de la cámara, llegando a temperatura de confort. En invierno, en julio, en el gráfico de la derecha, vemos que de igual manera, hoy día ya con la cámara cerrada en esta temporada, en el fondo, la fachada ventilada y la envolvente ayuda a que la temperatura exterior siempre se normalice e ingrese a temperatura de confort, como muestra el gráfico. Ahora, lo importante es ver qué pasa en este mismo edificio si no hubiese existido la fachada ventilada. Y aquí tenemos dos gráficos que muy rápidamente muestran, del mismo modo, cuál es el ingreso de temperatura al edificio a distintas horas del día y en estas dos temporadas, en enero y en julio, y básicamente se ve que el ingreso de temperatura es descontrolado, nunca a temperatura de confort, y esto obliga a que el edificio utilice mucha energía eléctrica para el acondicionamiento térmico en el fondo y se vuelve ineficiente. Bueno, muy bien, muchas gracias entonces, Carlos. Con esto cerramos un poco este primer capítulo de lo que son, bueno, la parte más técnica de la fachada ventilada, entendiendo entonces su funcionamiento, sus componentes, sus ventajas. Y ahora nos vamos a adentrar en, bueno, revisar de toda nuestra amplia cartera de productos arquitectónicos, cuáles son aquellos que nos pueden facilitar o permitir manifestar y materializar esta fachada ventilada con esta primera capa, que es la piel exterior, que es lo que nos va a dar la estética del edificio. Antes de avanzar, les recuerdo, vemos que están llegando muchas consultas, que al finalizar la charla vamos a estar dedicando 15 minutos para tratar de contestar la mayor cantidad de preguntas posibles. Bueno, y ahora sí le damos el pie entonces a Mariana, para que empecemos a revisar uno de estos primeros productos de los cuales les hablaba, que es NBK. Mariana, quedamos con vos. Gracias, Romina. Buenos días a todos. Vamos a seguir adelante entonces con NBK. Adelante. Bueno, los paneles NBK son fachadas de terracota de gran formato,
Dentro de la línea estándar tenemos el NBK TerraClad, que es un panel de 18 milímetros de espesor con un formato estándar de 250 milímetros de alto por 1200 milímetros de largo. Existen distintas alternativas de formato, pero lo estándar es este. El espesor es 18 milímetros y las canterías verticales, que lo vamos a ver después a continuación en detalle, son de 10 milímetros, tanto las verticales como las horizontales. Adelante. Aparte del TerraClad, tenemos distintas alternativas de paneles con formatos mayores. Tenemos el TerraLite, que es un panel de 24 a 28 milímetros de espesor, con altura de hasta 520 milímetros y largo hasta 1500 milímetros. Luego tenemos el TerraMid, un panel de espesor de 30 milímetros con altura de 600 milímetros y largo hasta 1500. Y por último el TerraClad, que es un panel ya bastante más robusto, con espesores de 30 a 40 milímetros, altura hasta 1 metro y largo hasta 3 metros. Aparte de los diferentes formatos, tenemos también alternativas de paneles con distintas geometrías o texturas ranuradas, con profundidad, con distintas geometrías como podemos ver arriba, triangulares, otras curvas, con greca. Todo eso también lo podemos trabajar según la necesidad del proyecto. Adelante, Romina. Y por último tenemos también distintas alternativas de terminaciones. Tenemos la terminación natural, que es la que vemos a la izquierda, una terminación pulida y finalmente una terminación esmaltada, que esta ya requiere de un proceso adicional con pigmentos especiales para que quede totalmente brillante. Dentro de las ventajas del revestimiento NBK por ser instalado como fachada ventilada, tenemos una disminución del consumo energético de hasta un 20%, una protección térmica y acústica, resistencia a los rayos UV en ambientes salinos o corrosivos, ya que este es un revestimiento que se instala y no requiere ningún tipo de mantención a lo largo del tiempo, una absorción de agua de un 5 o un 7%, con lo cual estas gotitas de rocío que aparecen en la mañana, el panel es capaz de absorberlo y no queda con esta aureola blanquecina que pasa con algunos revestimientos, una instalación seca y fácil reemplazo de los paneles. Los paneles se pueden reemplazar unitariamente, no es necesario sacar toda la corrida de paneles para lograr el reemplazo de algún panel con algún defecto. Dentro de los componentes tenemos la escuadra de anclaje, el perfil vertical T-Lite, un burlete que va en las canterías verticales, lo cual evita la vibración entre paneles en caso de sismo o terremoto, los clips, que son sobre los cuales se posa el panel, y finalmente nuestro revestimiento NBK. Dentro de los detalles técnicos, que es un poco lo que explicaba Carlos anteriormente, tenemos como algo importante a trabajar es el forro de coronación superior, donde el perfil, si se fijan, el perfil vertical queda un poco pasado, unos 2-3 centímetros por sobre los paneles, para permitir el flujo correcto del aire ascendente de la cámara ventilada. Y lo mismo abajo, en el forro inferior, tenemos un forro cortagotera con una pequeña inclinación para que puedan escurrir bien las aguas, y también una distancia de 2 a 3 centímetros entre el forro y el panel para permitir el correcto ingreso del aire a la cámara ventilada. Luego tenemos los forros que se hacen alrededor de la ventana, que finalmente funciona como un bastidor independiente de la fachada ventilada, con un forro cortagotera superior y un forro cortagotera inferior, que es bastante similar a los forros de coronación que veíamos anteriormente, y estos los trabajamos en aluzinc espesor 0,8 milímetros, los cuales pueden ser pintados de un color similar al panel con terminación arenada para que no haya una diferencia de textura, o definitivamente de otro color. Aquí vamos a ver un pequeño video de cómo es la secuencia de montaje. Tenemos las escuadras de fijación, luego los perfiles verticales, a los cuales se fijan los clips, sobre los cuales finalmente se va a posar el revestimiento NBK. Ahora vamos a ver un detalle. Puntualmente fijado el revestimiento en un muro de hormigón, con la fijación de la superestructura. Las escuadras se fijan al muro con pernos de expansión, luego los perfiles verticales los fijamos a las escuadras, y los clips sobre los cuales finalmente se va a posar el revestimiento. Es importante mencionar que este revestimiento sísmicamente funciona muy bien, debido a que entre las canterías verticales tenemos este burlete de EPDM, el cual evita la vibración entre paneles en caso de sismo, y los clips los cuales se posan sobre el panel. No es necesario perforar el canto del panel
donde perdería resistencia, los clips simplemente se posan, y estos tienen un burlete también para evitar la vibración entre el panel y el clip. Y como último, mencionar también que los paneles de abajo, los inferiores, pueden quedar fijos. Para cuando están muy a la mano o en algún lugar muy concurrido, estos podríamos dejarlos fijos para evitar que los vayan a sacar o remover. A continuación vamos a ver algunos proyectos. Este es Lego House de los arquitectos Big en Dinamarca. Este es un proyecto muy interesante con 21 bloques superpuestos en diferentes volúmenes, donde se instaló el revestimiento NBK en color blanco en todo el proyecto como un color neutro, y el módulo del panel fue definido en base a los clásicos ladrillos de Lego 2x4. El siguiente. Este es el Museum of Art and Design en Nueva York, de Allied Works. Este proyecto se caracterizó por buscar un diseño transparente y luminoso, lo cual se logró por medio de dos materiales. Por un lado tenemos el muro cortina, el vidrio finalmente, y el revestimiento NBK, que en este caso se utilizó con una terminación esmaltada y brillante, con lo cual va evolucionando o va cambiando con el paso del día, generando distintos tipos de reflejos. El siguiente. Este es el proyecto Arak Headquarters de Norman Foster en Düsseldorf, en Alemania. Este es un proyecto característico por ser un edificio sustentable con bajas emisiones de CO2, lo cual se potencia con el revestimiento NBK, que en este caso es negro y esmaltado, instalado en toda la fachada. Siguiente. Este proyecto es el Memorial de la Escuela Naval del arquitecto José Pichotto en Veracruz, México. Este también es un proyecto realizado que busca reducir el consumo energético, y en este caso instalamos un revestimiento NBK en conjunto con los baguettes, que son las celosías que se ven en el acceso, donde está la rampa, para permitir la correcta iluminación de este atrio que está en el acceso del proyecto. Siguiente. La Clínica Manlí. Esta es una segunda etapa de un proyecto en Colombia, en Bogotá, de Cure MDDG Arquitectos. Este proyecto se instaló el revestimiento en esta segunda etapa principalmente porque la primera le funcionó muy bien por el bajo mantenimiento que tenía este revestimiento, y por otro lado también este lugar es característico por tener muy bajas temperaturas en las mañanas, con lo cual la fachada ventilada aporta energéticamente sobre todo a todas las piezas que están ubicadas en la parte alta del proyecto donde se instaló el revestimiento. Siguiente. La Clínica Las Condes, en Santiago de Chile. Esto fue un proyecto realizado por Móvil Arquitectos. Esto también es una segunda etapa del proyecto, y es interesante ver estas franjas que aparecen en las torres, ya que estas franjas son del mismo color de los paneles, pero tienen una textura ranurada, como lo que veíamos anteriormente en las diapositivas, y estas texturas lo que hicieron finalmente fue acotar este volumen que era muy alto, y le da un ritmo también a la fachada. Siguiente. Centro Comercial Puerta La Victoria de Grow Arquitectos en Querétaro, México. En este caso se instalaron los paneles en toda la fachada en 3 tonalidades de blanco como un fondo neutro, donde lo principal son las tiendas del mall. Siguiente. Bueno, ahora les voy a dejar con Denis, que va a hablar esta pequeña parte de los proyectos de Brasil en portugués, y volvemos a nuestro español con los otros proyectos. Gracias, Mariana. Buenos dias a todos. Aqui no Brasil, boa tarde já. É sempre muito bom, um prazer falar de fachada ventilada NBK, de projetos realizados aqui no Brasil, tá? Então nós elencamos alguns projetos para exemplificar. Esse primeiro é um projeto aqui em São Paulo, hoje é ocupado pela Goodyear, tá? Foi o primeiro projeto feito no Brasil com fachada ventilada em terracota. E a gente tem muito orgulho de ter participado desse processo, já que esse projeto utilizaria um outro tipo de revestimento. Quando apresentamos para o arquiteto e para o proprietário do prédio, eles na hora entenderam os seus benefícios e conseguimos refazer o projeto para utilizar o NBK. Então esse projeto já está pronto há mais de 10 anos e até hoje, quem conhece esse prédio, parece que ele foi recém-entregue. Próximo. Esse é o projeto Forma Itaim, aqui em São Paulo também.
Esse projeto virou um ícone aqui na cidade, ele está entregue há cerca de 2 anos, tá? E desde então tem sido premiado aí por todo tipo de concurso e revistas de arquitetura. Foi um projeto especificado num escritório espanhol, é um prédio residencial e a grande particularidade diferencial, né, consequentemente desafio para executar, foram painéis instalados na vertical. Ele tinha eram 5 comprimentos, 3 larguras e 7 cores diferentes que a gente desenvolveu de acordo com a especificação. Foi muito desafiador, mas muito compensador aí no final e ver esse resultado aí desse prédio muito, muito bonito. O próximo é um edifício aqui numa das avenidas mais movimentadas da cidade, tá? Que é o edifício JK 1600. Utilizou os painéis NBK num tom cinza escuro, além de utilizar em parte da fachada, também no hall de entrada. Deixou o prédio muito elegante e trouxe um ar de sofisticação aí. O próximo é um edifício em Campinas, tá? Onde foi utilizado painéis terracota em cor natural. Aí, além dos painéis nessas antenas cegas, também utilizamos uma solução unitizada junto com a caixilharia. Mais uma forma que mostra a versatilidade, né, e as diversas formas de instalação desse produto. O próximo é o aeroporto de Viracopos, que além de painéis, também instalamos baguetes, tá? Como todo projeto de aeroporto, é um projeto muito desafiador, por terem quantidades muito grandes e um tempo de instalação muito curto. Então, a agilidade, a organização junto com a equipe de instalação e a própria facilidade do processo de instalação do produto trouxe êxito no final da instalação. Quem não conhece, vale a pena conhecer. Na próxima viagem, fazer aí a ida ou a volta por Viracopos. E, por último, a gente tem o edifício que é a sede da Bradesco Seguros, em Alphaville. Também utilizamos painéis e baguetes nessa área de cobertura. Tá? Essa face principal do prédio ela é curva. Isso trouxe um desafio muito grande para fazer os painéis numa dimensão determinada, que são prédios certos, então ele é facetado, mas deu essa aparência de curvo. Além dessas, são 128 janelas que são desalinhadas, né, que era uma característica, o charme aí do edifício, mas a gente conseguiu executar. Também o cliente ficou muito satisfeito. Obrigado. Gracias, Denis. Este es el proyecto Amiga de Mayol y Mayol Arquitectos en la ciudad de Panamá. Uno de los principales desafíos en este proyecto fue calzar los módulos de NBK exacto con los marcos de ventana, lo cual se trabajó en mucho detalle con los arquitectos, pero al momento de llegar a la construcción, como sabemos que pasa en algunos casos, la constructora dejó este marco 7 centímetros más alto, con lo cual lo que se hizo fue rebajar algunos paneles, que son las pequeñas franjas que ustedes pueden ver a los lados en la foto de la derecha, con lo cual sí logramos mantener la línea vertical que calce con el módulo de la ventana. Y en este caso puntual, si se fijan, el marco de la ventana es un gris oscuro en contraposición al color de los paneles. Siguiente. Este es el proyecto único, es un edificio bastante pionero en Chile, en Santiago de Chile, ya que es un proyecto residencial de muy alto estándar, donde lo que se logró fue uniformar el proyecto con un color que es este gris oscuro. Tenemos los paneles NBK, que los pueden ver en toda la fachada, un forro metálico que por un lado absorbía la dilatación entre losas y también, como lo pueden ver en los balcones a la derecha, tapaba el canto de las losas, y también nuestro folding, que los ven a la derecha, como un control solar sobre las ventanas. Siguiente. Este es el proyecto Casa Lauria Núñez de Mayol y Mayol Arquitectos en la ciudad de Panamá. Este fue un desafío muy interesante porque lo que querían lograr los arquitectos es usar solo un material para todo el proyecto, con lo cual estamos hablando de muros verticales y cubiertas. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo finalmente una doble cubierta, una cubierta metálica que funcionaba como estanco para las aguas, y luego sobre esta cubierta metálica con una estructura se trabajaron los paneles, con lo cual se logró una uniformidad del material y al mismo tiempo se lograron también calzar todas las canterías verticales en los planos verticales y diagonales también.
Bueno, muchísimas gracias Mariana y Denis. Acá terminamos con esta parte de NBK, un producto muy interesante, muy noble, con una estética muy atractiva que esperamos que, bueno, haya despertado el interés de todos para que lo puedan incorporar pronto en sus proyectos. Y ahora le vamos a dar la palabra a Carlos Mella para pasar a hablar del producto Quadroclad, ¿sí? Que es un panel compuesto. Hola, nuevamente. El Quadroclad es un producto de fachada ventilada. Básicamente es un sistema de módulos muy planos de alta resistencia. Si quieres, vamos a la siguiente, Romina, por favor. Para lograr fachadas ventiladas, que como decía, es un panel compuesto de dos caras metálicas con un núcleo de honeycomb que nos otorga la posibilidad de tener un módulo variable, pero mucho más grande que los otros casos de fachada ventilada, pudiendo llegar a tamaños de 6 por 1 metro sin problema, pero combinando al mismo tiempo un panel de alta resistencia, una planitud perfecta y un mínimo peso, ¿no? Adicionalmente tiene una excelente performance al fuego, se puede adaptar a distintas geometrías, y ahondando respecto a la performance al fuego, aquí podemos ver un caso en la ciudad de Dubái, en donde después de varios incendios que ocurrieron en edificios de altura que estaban revestidos en ACMs, se logró certificar que nuestro Quadroclad, al ser 100% metálico, es un elemento que no propaga la llama como sí suele suceder en otros materiales, con lo cual es ideal y está en el fondo validado para ser utilizado en edificios de gran altura en Dubái, como lo menciona esta noticia. Esto está testeado en Europa y llegó a tener clasificación A2 según la norma europea. Bueno, para contextualizar la relación peso y altísima resistencia, nosotros aquí hicimos una comparación de nuestro Quadroclad con un tablón de hormigón armado de 7,5 centímetros de espesor, y básicamente, a modo de resumen, uno puede decir que en esta comparación nuestro panel incluso llega a ser más rígido, pero a una décima parte del peso. O sea, es muy liviano y rígido a la vez, lo cual hace que el requerimiento de estructura para el proyecto sea mínimo en comparación a cualquier otro material para fachadas. La manipulación, la mayoría de las veces es manual, con lo cual no se requieren alzadores ni equipos especiales, y esto todo redunda en ahorros significativos de tiempos y costos para el proyecto. Bueno, rápidamente, los componentes de este sistema, siempre escuadras y mulions correctamente dimensionados para el panel que va a hacer la fachada ventilada en este caso. Vemos aparte el Quadroclad y sus clips de fijación. Y al igual como mostró Mariana, y esto es re importante para Hunter Douglas en todos sus proyectos, y hoy día tratamos de, en todos los casos, o en la mayoría, trabajarlos en términos BIM para anticipar los problemas en la etapa de diseño. Todos los detalles de terminación son muy importantes. Aquí vemos una muestra del forro de coronación superior e inferior, siempre con la apertura necesaria para generar el efecto chimenea. Del mismo modo, los encuentros de ventanas hoy en día son muy importantes de trabajarse de manera temprana, y bueno, van a ver en esta presentación varios casos en donde fueron bien aplicados. Nos vamos a ver ahora algunos proyectos de distintos continentes. Vamos a empezar con proyectos de Europa. El Quadroclad, al ser muy plano y elegante, también uno puede elegir distintos colores y terminaciones, por ejemplo, terminaciones distintas a metal pintado, como BM Zinc, cobre y otros. Se puede revestir con aluminios espejados, como en este caso en el proyecto de Holanda. Aquí vemos una aplicación en un edificio de bomberos en Bélgica, con distintos módulos, siempre look metálico, mucha planitud, ¿no? En este edificio en Rumania, este edificio es uno de los más grandes en Rumania, y aquí, si se fijan, el módulo está orientado verticalmente, y es muy importante el desarrollo ingenieril del proyecto, porque aquí todo el desarrollo de la fachada ventilada tiene que ir de la mano con el muro cortina, ¿no? Entonces se integran ambas especialidades. Bueno, aquí vemos otro edificio en La Haya, en Holanda, donde hay un módulo horizontal bastante largo, pero nuevamente este look metálico y muy plano es apreciado en el edificio. El módulo naranjo también fue revestido con Quadroclad, ¿no?
Bueno, también tenemos venta de este producto en Estados Unidos, y aquí podemos ver un par de proyectos, este edificio de oficinas en San Diego, y tenemos a continuación otro edificio también con look metálico, diversidad de módulos, también nos podemos dar cuenta cómo se trabajan los detalles de esquina y otros. Este edificio de los arquitectos Open Studio, ubicado en Denver, Estados Unidos. Bueno, y un último edificio, creo, en Estados Unidos, nuevamente con orientación vertical. Aquí, por ejemplo, el material utilizado es BM Zinc, que es un zinc patinado, que también es una opción dentro de los materiales y terminaciones de Hunter Douglas. Bueno, y algunas aplicaciones en Chile y en Latinoamérica. Esto es el edificio Sonda. Recientemente ejecutamos la segunda etapa, combinación de 3 colores, un módulo que predomina sobre todo el proyecto. Sonda es una de las empresas más grandes en Latinoamérica de tecnologías de información. Entonces este es un edificio bastante grande, de hartos metros cuadrados, completamente revestido en cuadro. Vamos a la siguiente, por favor. Una clínica odontológica, también en Santiago de Chile, un módulo que se mantiene, nuevamente look metálico, y aquí vemos también cómo se trabajan los detalles de esquinas y encuentros, que siempre los resolvemos en la etapa de diseño, ¿no? Con el fin de que el producto sea prefabricado y calce perfectamente en obra, ¿ya? Y por último tenemos acá una aplicación en Curicó, en el sur de Chile, al sur de Santiago más bien, del arquitecto Emilio Gurín. Bueno, y aquí tenemos, por último, un edificio en Panamá, nuevamente diversidad de módulos, y en este caso también se trabajó con alguna combinación de colores, que también es algo que ofrecemos sin problema acá en Hunter Douglas. Bueno, muchas gracias, Carlos, por tu intervención, por compartirnos sobre este producto. Y vamos a pasar ahora al capítulo de paneles metálicos single skin, ¿sí? Pieles simples, comenzando con lo que son paneles conformados. Y le vamos a dar la palabra entonces ahí a Denis. Sí. Vamos, Hunter Douglas ofrece una variedad muy grande de productos con esta característica. Este primero es el Mini Wave, que es muy conocido, con pequeñas ondulaciones, que dejan proyectos muy encantadores. Otro producto es los Soft Wave, que es ofrecido en 2 tamaños, de 25 y 50, con ondas un poco más grandes, también muy sorprendente en aspectos finales de los proyectos. Los paneles UV-Line es un proyecto con una característica geométrica que trae una sofisticación muy grande al proyecto. Y el Quadroline es el producto más nuevo de esta línea, también ofrecido en 2 tamaños, de 15 por 10 y de 30 por 15. Fue muy bien aceptado por los arquitectos. Y por último tenemos los paneles multi-pane OF, que también es muy conocido y en el mercado por cuenta de la variedad de tamaño de los paneles, 300, 400, 500 y 600 milímetros. Próximo, por favor. Los paneles single skin tienen algunas ventajas que voy a pasar muy rápido, que es la facilidad de instalación, aportando una altísima velocidad al proyecto. La instalación es muy rápida, puede ser feita na vertical, horizontal y también na diagonal, si quieras. Tenemos una amplia variación de colores y acabados, lisos, perforados, con una gama muy grande de opciones. Son productos muy ampliamente utilizados para retrofit por cuenta de ser muy liviano, el peso y rápida instalación. Puede ser aplicado en todo segmento, como residencia, aeropuertos residenciales. Tienes alta resistencia al fuego, se contribuye para la obtención de puntos en lead, y los productos son utilizados con material reciclado en su composición. El sistema de instalación es un sistema muy sencillo y eficiente. Es básicamente utilizado con anclaje,
los sistemas de superior e inferior y la fixación de los paneles. Vamos a hablar un poco de los proyectos ejecutados. Este es un colegio en México con una aplicación de SoftWave en la horizontal, paneles lisos. Otro proyecto con SoftWave es este hospital en Uruguay, con diferentes colores, tonos de colores amarillo. La planta de nosotros en Colombia también utilizamos este painel. Lo elegido fue SoftWave con paneles de 13 metros de largo. Los factores que contribuyeron para elegir este producto vuelve un poco, por favor. Este producto fue la agilidad de instalación, economía de materiales si comparado con otros productos como bloques de concretos. Los requisitos térmicos también fueron importantes y también con la facilidad de desmontaje caso quieras hacer una extensión futura de la planta. Además, todo lo que se imprime arquitectónicamente para fachada. Lo próximo es un proyecto acá en Brasil, de Minas Tênis, un proyecto muy sensible con dos colores, dos tonos de mini wave rojo. Agregó al proyecto una personalidad muy, muy, muy grande. Tenemos también un proyecto de una biblioteca con mini wave. Próximo, por favor. Este es una biblioteca en México. Utilizamos mini wave en acero corten. Utilizamos también muchas utilizaciones en colores, como este mini wave en Argentina. Los paneles single skin también los utilizamos muchos en residencias. Esta es una casa flotante en Chile con UV-Line instalado en la vertical. Lo próximo es un hotel en Ushuaia. Utilizamos Color Deck, es un producto que podemos utilizar tanto para cubierta como para fachada. En este caso es con pátina. Un otro hotel en Chile, onde utilizamos multipanel en acabado cobre. Lo mismo multipanel utilizamos en la fachada de este proyecto en Perú. Estes paneles também são muito utilizados na Europa. Este é um projeto em Inglaterra. O próximo em Eslováquia. Multipanel F também. E por último, também multipanel em diferentes colores na Alemanha. O próximo é um projeto muito encantador com multipanel em acero corten. En proceso aún de oxidación en esta foto. Una residencia más, donde utilizamos Quadroline, la aplicación muy rica, que tiene paneles en zinc y otras paneles en acero corte. Más algunos proyectos con Quadrolines, esta en Chile, una más utilizando Quadroline en Argentina. Por último, una residencia en Chile utilizando mini wave. Muy bien, muchas gracias Denis, muy interesante todos estos proyectos, productos súper versátiles los que estuvimos viendo, el mini wave, el Quadroline, el UV-Line, el multipanel F. Y ahora le vamos a pedir a Juan Carlos que nos cuente sobre otros dos nuevos productos también dentro de lo que son metálicos single skin, en este caso paneles plegados, que van a ser el Geoclad y el Screen Panel. Juan Carlos, quedamos con vos. Gracias Romina y muy buen día para todos. Entramos ahora a mostrarles dos productos también del grupo de los single skin o de las pieles sencillas, pero ahora de la categoría de productos de lámina o de chapa plegada. El primero le llamamos Geoclad y toma su nombre de las múltiples geometrías que se pueden ofrecer para la solución de fachadas ventiladas y revestimientos arquitectónicos. Para el Geoclad utilizamos una tecnología de plegado de doble efecto, de alta precisión, y control computarizado que permite lograr geometrías únicas en la sección transversal. Además de no solamente en secciones prismáticas, sino también en secciones cónicas o radiales.
Todo esto en diferentes tipos de materiales como aluminio, aluzinc, acero corte, cobre o zinc y con múltiples espesores de lámina. Entre las ventajas de este producto, además de las inherentes al ser un producto metálico de nuestra marca, destacamos la gran variedad de posibilidades y tipos de paneles que se pueden lograr. Atributo que en combinación con todas las opciones de acabados y terminaciones que ofrecemos en Hunter Douglas, hacen de este producto un producto de absoluta flexibilidad, 100% personalizable. Tan es así que consideramos Geoclad más que un producto, una experiencia en la arquitectura. Experiencia que hemos podido compartir con diferentes arquitectos, como los que en esta oportunidad, a Guillermo Evia, Matías Klotz, Guillermo Evia hijo, en el caso de Chile, con quienes de manera colaborativa se han logrado proyectos excepcionales con soluciones muy a la medida de las necesidades y expectativas de diseño y funcionalidad. Y a quienes se suman muchos arquitectos más en toda la región, a quienes agradecemos profundamente la confianza y les animamos a seguirnos desafiando en cada uno de sus proyectos en el uso de este tipo de geometrías personalizadas. Algunos ejemplos de los paneles que podemos ofrecer, como se aprecia, geometrías triangulares, rectangulares, trapezoidales o curvas, y también algunos referentes de diseño, como el que está en pantalla, el proyecto Casa 21, desarrollado con el arquitecto Guillermo Evia García, paneles Geoclad en aluminio con un barniz especial en color dorado. También una imagen del auditorio de la planta de Hunter Douglas, Chile, que muestra cómo se pueden lograr estas secciones variables o cónicas, además con empates absolutamente imperceptibles, gracias al concepto de empalme macho-hembra, que permiten lograr este aspecto limpio y continuo. Un referente más, en el caso de este Geoclad, la exposición YAP o YAP, Constructo 6, tu reflexión en el año 2016, en el Parque Arauco, en Chile también, de los arquitectos Guillermo Evia y Nicolás Ursúa. Entramos a mostrar algunos proyectos ya ejecutados, como este primero, la Viña Santa Rita, del arquitecto Guillermo Evia en Santiago de Chile. Una aplicación de Geoclad que se diseñó imitando la geometría de los moldados de hormigón o los prefabricados de hormigón o concreto que también estaban presentes en el acceso mismo del proyecto. Esta fabricación de Geoclad en aluzinc con una cuidadosa disposición de los paneles que asegurara la no repetitividad de las geometrías y lograra la dinámica que se deseaba en la fachada. También el Centro de Difusión Egaña Fundamenta del arquitecto Matías Klotz en Santiago de Chile. Aquí podemos apreciar la facilidad con la que se genera la continuidad y el ritmo deseado en los paños de fachada. Cabe anotar que en Geoclad podemos lograr paneles de un poco más de 8 metros de largo. Otro proyecto en Colombia, Cofin Café del arquitecto Jorge Mario Restrepo en Pereira. Los arquitectos eligieron este producto por la diferenciación que querían imprimirle a su proyecto, logrando geometrías personalizadas que de manera aleatoria mostraran esta textura especial que querían obtener. Otro proyecto, la planta de Percesa en Ecuador, del arquitecto Sebastián Meira, panel Geoclad compuesto por geometrías rectangulares de diferentes alturas que aportan a esta fachada un look tipo industrial de acuerdo al uso particular del proyecto. También la Universidad Católica de Colombia, de Bernal Arquitectos en Bogotá. Esta caja metálica en medio de toda la envolvente de vidrio de toda la edificación constituye un elemento diferenciador que demarca el acceso al proyecto, además que envuelve al auditorio principal y de nuevo se logra un look al gusto de los diseñadores, en este caso de apariencia industrial. El otro producto que queremos mostrarle de esta categoría es el Screen Panel, un producto muy conocido y muy aplicado en toda la región por su alta versatilidad. Consiste en paneles rectangulares de lámina de mayor espesor, con una variedad de sistemas de instalación que permite soluciones a la medida, con instalaciones verticales, horizontales o mixtas. Algunos proyectos de referencia. La planta Hunter Douglas de Colombia, diseñada por Dimpro. En este caso, Screen Panel horizontal de color gris. Esta fachada propuesta por los diseñadores en paneles de formato rectangular plantea este revestimiento plano, modular, alineado al concepto general del proyecto y compuesto por estos módulos rectangulares.
También Concha y Toro, una aplicación de screen panel vertical, en este caso en acero corten. Muy interesante proyecto desarrollado con la Oficina de Arquitectura Claro y Westendorp en Santiago de Chile. También la joyería Fernández de Axel Grossman. La joyería en este caso buscaba la utilización de materiales nobles que hablaran de las materias primas con las que ellos fabrican sus piezas de joyería. Acero corten, aluminio, entre otros. En este caso se usó el acero corten y al mismo tiempo se quería lograr este movimiento con diferentes plomos en la fachada. TVN Temuco, se trata de la sede del canal de televisión nacional chileno, del arquitecto Leonardo Tiso. Screen panel vertical en color negro, se puede apreciar aquí la solución de la esquina que permite esta continuidad del acabado en toda la volumetría del proyecto. También este interesante proyecto del Grupo PAIN en Bogotá, Colombia, el Centro de Gestión Aeronáutica del Aeropuerto Dorado. En gris se ve un screen panel convencional y en colores naranja un screen panel edge o tipo pyramid que da este look tridimensional. En este caso en particular se desarrollaron 34 colores de manera personalizada para obtener este degradé que en diseño se había considerado. Y cierro esta sección mostrando el Teatro de Lima, el Teatro Nacional de Lima de DLPS Arquitectos Perú. Screen panel vertical con este hermoso acabado en cobre natural barnizado. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. También todo muy interesante. Vimos entonces, para repasar, productos de terracota cerámica, lo que son los paneles de NBK, el Quadroclad, los paneles metálicos single skin, y ahora le vamos a dar la palabra a Mariana para meternos en el mundo de la madera. Gracias, Romina. Vamos a ver entonces ahora nuestro revestimiento Prodema. Prodema es un HPL que está compuesto por papeles craft que se impregnan en resinas fenólicas y forman esta alma del panel. Sobre esta alma va una chapa natural de madera y sobre la chapa natural va unas resinas acrílicas de PVF2, con lo cual se logra que el panel no requiera ningún tipo de mantención a lo largo de los años, a diferencia de otras maderas que sí es necesario lijarlas y barnizarlas cada cierto tiempo. El panel lo trabajamos en formato 1.22 por 2.44, el peso del panel son 12 kilos por metro cuadrado y el espesor 8 milímetros. Tenemos distintos tipos de colores y de chapas naturales, donde podemos ver a la izquierda las alternativas de chapa Ayus y las alternativas con chapa Okume. Esta chapa es completa en el panel, en este caso no aparecen uniones ni finger joint. Adelante, Romina. Dentro de las ventajas, bueno, tenemos una disminución en el consumo energético de hasta un 20%, protección térmica y acústica, resistente a los rayos UV, ambientes salíneos o corrosivos, esto debido a la protección de resinas acrílicas que comentábamos recién, resistencia a los golpes, es una instalación seca y fácil reemplazo de los paneles. Adelante. Los componentes de este revestimiento son las escuadras que podemos ver a la izquierda, perfiles mullion verticales que van pintados negro y finalmente el panel. Tenemos dos tipos de alternativas de fijación. Una es la fijación oculta con adhesivo, donde vemos las escuadras, los perfiles verticales mullion, a los cuales se fija un sistema adhesivo de doble contacto con siliconeo estructural, a los cuales se fija el panel, con lo cual se logra una fijación, una fijación de los paneles sin fijaciones a la vista finalmente. Y por otro lado, tenemos la alternativa con fijación a la vista, que está compuesta por la escuadra, los perfiles mullion y los paneles, los cuales se fijan con tornillos de acero inoxidable lacados del mismo color de la chapa. En este caso, los tornillos sí o sí tienen que ir cada 60 centímetros, tanto vertical como horizontalmente, para poder controlar las dilataciones propias de la madera y que funcione como un revestimiento plano. Adelante. Aquí vamos a ver lo que ya hemos visto anteriormente, los detalles técnicos de los forros de coronación y foros inferiores, y los detalles técnicos también de los forros de ventana, que finalmente funcionan como un bastidor independiente de la fachada ventilada. Un pequeño video de un proyecto existente que se remodeló finalmente completo con paneles Prodema. Este era un edificio enchapado en ladrillo y con el primer piso hormigón a la vista. Podemos ver cómo se instalan las escuadras, los perfiles verticales. En el proyecto completo. La aislación exterior, que esto va a depender puntualmente del requerimiento del proyecto. Y
finalmente se va tapando con los paneles. En este caso se usaron paneles en el formato completo, donde se puede apreciar la bondad de la chapa natural, permitiendo también la correcta circulación de aire por la distancia que se dejaba abajo para el correcto funcionamiento de la fachada ventilada. En este caso, los forros de ventana que se hicieron con los mismos paneles, a excepción del cortagotera inferior de la ventana, que se hizo con un forro de aluzinc pintado gris oscuro. También con la distancia para la correcta circulación del aire. Adelante. Este es el proyecto como quedó. Quality Hotel Waterfront en Noruega, de Link Architecture. Adelante. A continuación vamos a ver el Steinhardt Museum, donde se destaca esta caja revestida en Prodema de manera lineal horizontal. Este proyecto está aislado térmicamente porque era justamente en esta parte donde estaban las exhibiciones más importantes del museo, por eso se definió trabajar con este producto de fachada ventilada. A continuación vamos a ver la Universidad Politécnica de Valencia, del arquitecto Luis Manuel Ferrer en España. Este proyecto se destaca por este volumen horizontal que trabaja solo un material y necesitaba de cierta iluminación, ya que horizontalmente también hay unas entradas, unos patios de luz. Entonces lo que trabajamos finalmente los mismos paneles, pero perforados para permitir el correcto ingreso de la luz a estos patios horizontales que están en el interior del proyecto. A continuación vamos a ver el edificio de vivienda y oficinas Lacar. Este proyecto es muy interesante ya que podemos ver esta plaza interior revestida con paneles Prodema en formato lineal, y esta plaza es la que se encarga de formar un filtro físico en el programa del proyecto. Hacia abajo tenemos las oficinas y hacia arriba el edificio residencial que comparten esta plaza común con la calidez de la madera en todo el interior. Siguiente. Esta es la biblioteca Surrey Hills del arquitecto Andrew Chang en Australia. Este proyecto se caracteriza por trabajar dos materiales. Por un lado tenemos este muro cortina, vidriado y muy transparente, que se vuelca a esta plaza que tenemos a la derecha, y por otro lado una fachada un poco más cerrada, ya que había más circulación de autos, trabajada con Prodema de manera vertical. A continuación vamos a ver el hogar gerontológico. Este es un proyecto de Felipe Ramos, Rubén Rodríguez y Nicolás Gaitán en Bogotá, Colombia, donde se instaló Prodema de manera horizontal con fijación a la vista, tanto en los planos verticales como horizontales de estos retranqueos de volúmenes. A continuación, vamos a ver el edificio Carré. Este proyecto es de Rem Koolhaas en Holanda. Es muy interesante porque, bueno, tenemos por un lado el revestimiento Prodema y por otro lado los paneles sliding deslizables delante de las circulaciones exteriores. Y acá se puede ver claramente la bondad de la chapa natural, donde ningún panel es igual a otro y se generan esta diferencia en las tonalidades de la madera. Adelante, esta es la Casa en el Aire, un proyecto de Andrés Uribe en Medellín, Colombia. Este proyecto se caracteriza por ser dos volúmenes de hormigón, de los cuales se desprenden estos volúmenes de madera hacia adelante, utilizando el panel en formato completo, para apreciar finalmente la veta, que es lo bonito de la madera. Y a continuación vamos a ver la Casa Salerno en Buenos Aires, Argentina. Este proyecto era una casa existente, la cual se hizo una ampliación en el segundo volumen, trabajando los paneles Prodema en formato vertical, como un revestimiento cálido que finalmente también dialogaba con el entorno natural donde estaba emplazada la casa. Y por último, la casa MIT. Esta es una casa desarrollada por Bernardo Gómez y Luis Enrique Mendoza en la ciudad de Monterrey, México, donde también se trabajaron los paneles Prodema como un panel muy cálido que dialoga con el entorno donde vemos piedra, bueno, la vegetación propia del lugar, y trabajada de manera vertical en formato completo. Bueno, perfecto, Mariana. Muchas gracias también. Y ahora vamos a seguir con la madera, así aprovechando esta tendencia muy fuerte que hay a nivel mundial de incorporar este material en la arquitectura en sus distintos formatos. Así que le vamos a pedir a Manuel que nos comente un poco sobre esta nueva línea de productos en bambú que estamos trabajando. Gracias, Romina. Pues dentro de la madera, y concretamente de Hunter Douglas, tenemos la posibilidad de ofrecer lama de fachada en bambú, ¿no?
tenemos la disposición de poder ofrecer dos secciones diferentes de perfil, un perfil mecanizado y un perfil trapezoidal. Indicar que también tanto en acabados se puede ofrecer con un acabado, con un saturador en base a agua o el material en bruto, ¿no? Y actualmente es la mejor alternativa que tenemos con respecto a la madera tropical. Las principales ventajas del bambú es que tiene huella de carbono cero, es un material muy duradero, clase 4, y muy resistente a los hongos por su tipo y tratamiento de fabricación, ¿no? A la vez está muy altamente cualificado en reacción al fuego y nos contribuyen a la obtención de créditos LEED para cualquier proyecto. Los componentes principales para realizar una fachada ventilada con la lama de fachada bambú es primero el revestimiento, las lamas. En este caso estamos viendo la lama, que sería el perfil mecanizado, que va fijada a los perfiles verticales mediante un clip, quedando totalmente oculta de manera estética. Tendríamos los perfiles verticales, tendríamos las escuadras de anclaje que irían al muro portante y tendríamos una aislación en caso de necesitarla. Todo ello anclado al muro principal. Adelante. Aquí vemos un ejemplo de la gasolinera Texaco en Holanda, en el que se puede apreciar por el color de la lama que sí llevaría el saturador en base a agua, y una peculiaridad es que el diseño se entrecortaron las juntas para darle un plus al diseño, aparte de la inclinación de la fachada. Adelante. Aquí vemos la sede central de Mosso en Holanda, en el que podemos ver el material está colocado de manera horizontal, y en el que al no aplicar el saturador el material va tomando una evolución en el tiempo con tendencia a tonos grises. Adelante. Aquí vemos el Hotel Nobu en México, Los Cabos, de Ideas Asociados, en el que igualmente se ve la tonalidad del material tendiendo a tonos grises por la evolución propia del mismo, y en el que la peculiaridad es que se hizo tanto el revestimiento de la fachada vertical como el suelo, dando una homogeneidad a todo el proyecto. Adelante. Este proyecto, la sede de Ingeniería Municipal de Tel Aviv, Israel, igual vemos por el tono del color acaramelado cómo el material fue instalado con un saturador Siken, Sabana. Adelante. Este proyecto de Freestanding House en Holanda, aquí vemos la particularidad de que las lamas están colocadas de manera vertical, igualmente con saturador Siemens, y también jugando un poco con la estética de las líneas, haciendo matajuntas en el diseño. Adelante. Aquí vemos otra casa, un residencial, también un nicho de aplicación bastante importante de este material. Igualmente vemos las lamas colocadas de manera vertical y de distintas secciones con respecto a su ancho, y un color también fue aplicado sin saturador Siken, bruto, con la tendencia en la evolución del tiempo de tomar tonos grisáceos. Adelante. Aquí vemos la Casa Robic en Buenos Aires, en Argentina, en el que se hicieron el paramento vertical, también jugando con las líneas en el tema estético, y la parte izquierda, el muro vertical, en el que sí se mantuvieron un poco la homogeneidad en líneas para darle otro enfoque al diseño. Está aplicado igualmente, si pueden apreciar por el color acaramelado, con saturador Siemens. Adelante. Esto es otra villa hecha con bambú, Villa Zagón, en Irán. Igualmente que la anterior, está colocado de manera horizontal, manteniendo las líneas verticales en el diseño y aplicada con saturador Siemens. Adelante. Esto es una casa en Holanda, en el que la lama fue colocado de manera vertical, guardando una singularidad en las líneas del proyecto. Se hizo todo el envolvente arquitectónico, incluso la parte inferior del rodapié. Igualmente aplicado
aplicado sin sequence, por eso se ve el tono grisáceo de la estética del proyecto, ¿no? Adelante. Bueno, muy bien, Manuel, con esto en realidad hemos llegado a la última de las obras de esta sección de madera, que era, bueno, lo último que teníamos para compartir con ustedes, así que bueno, muchas gracias, Manuel. Bueno, esto es lo que queríamos comentarles, entonces, para mantenerlos actualizados, informados, conocer un poco todo lo que son las funciones, las ventajas, los beneficios de una fachada ventilada para que lo puedan empezar a incorporar a sus proyectos, donde es importante recalcar que podemos lograr ahorros energéticos a partir de un 20%, ¿sí? Podemos llegar a números muchísimo mayores, combinando y teniendo en cuenta todos estos factores que estuvimos compartiendo con ustedes a lo largo de la presentación. Y bueno, y a su vez, obviamente, haciendo un repaso por todos nuestros productos y cómo pueden colaborar con esta materialización de una fachada ventilada. Esperamos que haya sido interesantes por ustedes, muchas gracias por participar, y antes de dejarlos, dos cuestiones. Vamos a hacer un pequeño sondeo y después tratar de responder algunas preguntas puntuales, ¿sí? Para no demorarlos mucho más, no robarles mucho más tiempo. Yanira, si quieres con el sondeo. Les pedimos entonces, por favor, con la idea de conocer el interés de ustedes y encarar un nuevo seminario, que nos compartan cuál de estos temas les gustaría que desarrollemos en un futuro encuentro. Bueno, ahí estamos recibiendo sus comentarios, sus aportes. Les aprovecho para comentar mientras tanto que tanto la presentación en sí como la grabación, sí, se las vamos a estar llegando a sus correos para que, bueno, en caso de que lo necesitan, puedan repasar de nuevo todo lo que compartimos hoy con ustedes. ¿Sí? Yo, mientras tanto, les vamos a dar un minutito más para que puedan responder y vamos a ir revisando todas las preguntas que nos hicieron llegar para compartir algunas con ustedes. Les voy comentando que todos los que nos han solicitado información y que nos han dejado sus correos, obviamente se las vamos a estar haciendo llegar, ¿sí? Y si no, se pueden poner en contacto también con los representantes de cada país, con sus especificadores, los gerentes, bueno, aquellas personas con las cuales tengan contacto, y si no, obviamente nos escriben y nosotros les pasamos los mails que vayan necesitando. Bueno, y ahora sí, entonces vamos a responder, como les digo, puntualmente algunas consultas. Para lo que nos preguntaron sobre los detalles o información BIM, sí está todo desarrollado, así que también es algo que les podemos hacer llegar, que les podemos compartir. Y ahora le voy a pedir a Carlos que se sume un segundito para responder dos consultas puntuales. Carlos, nos están consultando cómo se configuran las fachadas ventiladas en zonas de mucho viento y corrosión. Y a su vez, te digo otra, si nos contestás las dos al hilo. Aprovechar para, bueno, nada, aclarar el tema del beneficio energético, que yo ya lo dije, pero quizás querés profundizar un poquitito más vos al respecto. Sí, mira, lo primero, sobre los beneficios energéticos, o sea, mínimo uno va a obtener un beneficio del 20% y en algunos casos podemos llegar al 40% o más, y eso va a depender de la correcta configuración de la fachada ventilada y el trabajo bioclimático del edificio y del proyecto, es decir, trabajar las orientaciones, las modulaciones y la exposición solar para que el beneficio térmico sea al máximo, ¿ya? Y respecto a la primera pregunta, hoy en día, y como lo decía yo en la presentación, nosotros hacemos mucho trabajo de ingeniería de proyectos en la etapa de diseño, con el fin de que la mayoría de los proyectos se tornen BIM, es decir, podamos resolver los conflictos de construcción en la etapa de diseño y con eso que todo después fluya.
¿ya? Y en ese sentido, Hunter Douglas tiene distintas configuraciones para distintos proyectos en donde la carga de viento, la corrosión y otros factores son considerados para dimensionar la subestructura respecto a los puntos de apoyo, la estructuración necesaria para resistir la carga de viento u otro, y también la materialidad de la subestructura del panel y de las pinturas asociadas a la fachada, y en ese sentido tenemos pinturas especiales para ambientes altamente corrosivos, tenemos materiales especiales para esa condición, y también la subestructura pudiese ser en aluminio y en algunos casos extremos inclusive en acero inoxidable. Perfecto. Te sumo una pequeña intriga que tiene, una preocupación, que bueno, creo que lo podemos responder rápido, que es cómo es el comportamiento térmico de los paneles metálicos, ¿no? Cómo se controlan las temperaturas que puede alcanzar este material en verano. Bueno, al final, efectivamente, el metal tiende a acumular más calor y a transmitir con mayor facilidad el calor que otros materiales como el terracota, pero el beneficio de aislación de la fachada ventilada no viene tanto por el metal que compone la piel exterior, sino que viene dada la sumatoria de la cámara de aire, ventilada o no, la aislación, la barrera de vapor-humedad, y obviamente la estructura base del edificio. Entonces, el comportamiento energético no es solamente dependiente de la última capa, y en ese sentido, si es metálico o es de terracota, en el fondo es otro factor a considerar, pero ambos pueden dimensionarse para obtener una buena fachada ventilada. Perfecto, Carlos. Bueno, y acá voy a responder yo. Hay mucha gente que le intriga, quiere saber cómo son las resoluciones en esquinas, los encuentros con carpinterías. Bueno, rápidamente decirles que, bueno, nosotros con todo el equipo de especificación y el equipo técnico vamos trabajando puntualmente con ustedes en cada proyecto para ir revisando estas soluciones que se pueden realizar como alguien nos pregunta, en NBK podemos trabajarlas con el mismo panel de terracota cerámica, podemos trabajarlas con soluciones metálicas, como nos mostró Mariana en la presentación, pero bueno, es algo que no les tienen que preocupar, ¿sí? Que es un trabajo que hacemos en conjunto. Y lo mismo, bueno, sí, hacer hincapié, efectivamente alguien nos pregunta si el GeoClad es personalizable, y sí, así es. Justamente uno de los beneficios de este nuevo producto es que cada uno de ustedes pueda prácticamente desarrollar su propio producto, y así, bueno, no tener casi dos proyectos iguales. Con esto creo que hacemos un barrido principal de las preguntas. Todo lo que quede igual pendiente, de nuevo les insisto, no duden en hacérnoslo llegar por correo electrónico. Y bueno, muchas gracias nuevamente por participar, muchas gracias a todos los oradores por sumarse, y bueno, por ilustrarnos el día de hoy con lo que es la fachada ventilada, que es el tema que nos convocó. Espero que todos tengan muy buenos días o muy buenas tardes, y muchas gracias nuevamente.